historia de Andalucía. Desde los tiempos de la primera edad de bronce, en el tercer milenio antes de Cristo, esta tierra, situada entre dos mares y dos continentes, es el destino preferido de diferentes pueblos y civilizaciones. El antiguo y conocido reino de Tarteso se formó en el sur de España a partir del siglo XI antes de Cristo, bajo el influjo de los fenicios y los griegos. La agricultura, la ganadería, así como la minería y la elaboración de la plata y el bronce son las actividades preferidas por esta cultura de comerciantes. Le suceden los turdetanos, un pueblo ibérico, y después los cartagineses, que establecen aquí sus propios poblados. En el siglo III a.C., los romanos, tras una subvictoria en la guerra púnica, acaba con la soberanía de los cartagineses y creando y dominando durante los siguientes 700 años de la provincia bética. Andalucía abastece al Imperio Romano con alimentos, aceite, vino y metales. El filósofo Séneca y los dos primeros emperadores nacidos fuera de Roma proceden de Itálica, Trajano y Adriano A. A partir del siglo III a.C., Roma se orienta hacia el oeste, Constantinopla. Tras la caída del Imperio Romano llegan los vándalos, que proceden del norte germano y que dan su nombre al territorio Vandalucía. Pero su hegemonía no dura mucho y al poco tiempo le suceden los visigodos, quienes bajo el reinado de Alarico II se establecen en la península ibérica y conocen su mayor apogeo en tiempo de los obispos Leandro e Isidoro. A principios del siglo VIII los árabes atraviesan el estrecho de Gibraltar y se extienden rápidamente por la península ibérica. El emirato independiente de Al-Ándalus y más tarde el califato de Córdoba marcan el apogeo de la dinastía de los omeyas y con ella la de la cultura árabe en Andalucía. Córdoba se convirtió en el centro y crisol de las diferentes culturas y religiones. Comercio, ciencia, artesanía y arte experimentan un gran auge. A partir del año 1031, el califato se dividió en pequeños reinos islámicos, los almorávides y los almorávides bereberes. Se sucedieron en el control del Al-Ándalus hasta el siglo XIII, después de la reconquista de Córdoba, 1236 y Sevilla, 1248. La dinastía nazarí reinará durante 2 siglos y medio, estableciendo su sede en Granada. El último el rey moro, Boabdil, tras entregar en enero de 1492 la llave de Granada a los reyes Isabel y Fernando, se refugia en las Alpujarras. Cuando Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo, comienza la Edad de Oro de Andalucía. Sevilla será el eje del comercio con las Indias y también el centro cultural de España. A partir del año 1503, los barcos cargados de oro y plata procedentes del Nuevo Mundo atracan en el puerto de Sevilla, por la llegada de nuevas plantas y alimentos al viejo continente. Comienza a cambiar la agricultura y las costumbres alimentarias de los europeos. Más tarde Cádiz le robará a Sevilla el monopolio del comercio. Bajo el influjo del Renacimiento y del Barroco temprano se construyen espléndidas catedrales, iglesias, palacios, edificios públicos y plazas. Con la pérdida de la hegemonía de los océanos, las rivalidades políticas, la mala gestión del gobierno y 4 grandes epidemias de peste negra, comienza en la primera mitad del siglo XVII la decadencia política y económica de Sevilla, y con ella la del resto de España. La crisis del siglo XVIII comienza con la Guerra de Sucesión Española, en cuyo transcurso Inglaterra toma libertad. La corte de Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones, se establece durante algunos años en Sevilla. A mediados de este siglo surgen las primeras ideas de la Ilustración. En 1788 Cádiz pierde su hegemonía en el comercio con las Indias. A principios del siglo XIX, Andalucía sufre los efectos de la guerra napoleónica, que afectan a todo el continente. El imperio colonial español se desmorona, al mismo tiempo que en las guerras carlistas se vuelve a la lucha por la sucesión al trono. A mitad del siglo se produce una revuelta social y con ella la revolución liberal. Tras 2 años de gobierno de la Primera República es restaurada la monarquía. A final del siglo XIX vuelven las revueltas campesinas y los levantamientos en Andalucía. La guerra con los Estados Unidos pone el punto y final al imperio colonial. La corona española pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En la primera mitad del siglo XX, España sigue siendo un país básicamente agrario. Durante este tiempo el país se verá envuelto en revueltas sociales y en conflictos internos. A la dictadura de Primo de Rivera le sigue la Segunda República. Mientras que las 2 guerras mundiales no le afectan militarmente, el país no puede evitar la guerra civil. Con la victoria de los nacionales, el general Franco llega al poder y con él la dictadura, que se prolongará hasta su muerte en 1975, con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España y la restauración de la democracia.
y se abren muchas nuevas posibilidades para todas las regiones españolas. Así, Andalucía obtiene el estado de región autonómica. El creciente auge económico y social que se había producido en los años 60 y 70 se verá intensificado sobre todo en el sur por el fuerte incremento del sector turístico. Desde la entrada de España en la Unión Europea se ha abierto también nuevas perspectivas para la agricultura.